Esto es el podcast de Dibujos Inciertos. Es algo nuevo que estamos haciendo, la primera vez que estamos grabando, así que es todo muy raro y no sé cómo va a salir, pero esperemos que salga bien. Yo soy Elías y conmigo está Mariana. ¿Qué tal? Bueno, me presento, Elías. Yo soy Mariana Sabatini, tengo 30 años, soy diseñadora gráfica desde 2015 que me recibí, soy de Bahía Blanca y me fui a estudiar a los 19 a Buenos Aires. Después estuve viviendo un tiempo más allá y ahora estoy de vuelta acá, en la facultad es donde nos conocimos con Elías. Y bueno, nuestra amistad, digamos, surgió de ahí, pero después fue más bien virtual. también soy diseñador gráfico, estudié en la Facu, en la UBA. También nos conocimos de ahí y nada, trabajando también de diseño y toda la bola. Y nada, esto es más una forma de que la va lo de Dibujos Inciertos, el estar dibujando mientras charlamos. Ajá, bueno, sí, somos diseñadores, pero la idea es como hablar de dibujo, ¿no? Sí, porque a ambos nos copa dibujar, si bien yo no me considero profesional del dibujo ni nada por el estilo, o sea, lo mío es más hobby. Pero nada, es como hablar un rato y mientras estamos dibujando, como una charla. Yo estuve en varios talleres y con otros amigos que dibujan y solíamos ir a tomar algo y estar dibujando y hablar y no sé, es divertido. Y como bueno, estamos ahora en un momento medio de cuarentena y no podemos salir a tomar algo, ni nada, ni juntarse a dibujar, se me ocurrió esta manera de ponernos hablar y compartir, porque a veces las charlas son copadas y no sé, es como que uno empieza a hablar con otro, le comenta algo que vio y le pica las ganas de dibujar, de hacer otra cosa y no sé, si otra gente no se escucha y le pasa lo mismo, buenísimo. Y también como para, no sé, ocupar la mente con esto de la cuarentena y todo el aislamiento. Una charla informal, sí. No, quería agregar a lo que dijiste que, bueno, como que nuestra amistad es más virtual que las veces que, nada, por ahí nos vemos personalmente, pero que siempre pasa por compartirnos información de dibujos, cómics, de animación, sobre todo, también. Entonces, bueno, como que abrir estas charlas a otros es también como una manera de, no sé, de que alguien también se apasione con lo que nos gusta y que pueda también compartirnos cosas, porque siempre nos gusta y nos viene bien. De hecho, entre nosotros dos tenemos gustos bastante distintos, pero está bueno eso también, como que siempre, Elías, me venís con algo que yo por ahí no conozco y bueno, supongo que viceversa, digamos. ¿Querés contar cómo pensamos esto, digamos, que vamos a hablar hoy? Sí, nada, la idea era cómo nació un poco nuestra conexión con el dibujo. Por ejemplo, yo siempre dibujé, siempre, nunca estudié ni nada hasta que terminé la facultad, que dije, bueno, puedo hacer un taller, que fue un taller de dibujo, que habré estado un par de años yendo a ese taller y después me metí también en un taller de animación tradicional y durante bastante tiempo estuve haciendo los dos en paralelo y después por cuestiones de tiempo, trabajo y todo eso corté todo, pero siempre dibujé así más que nada garabatos, no nada profesional y nunca hice un trabajo donde me hayan encargado una ilustración o algo. Siempre lo hice desde chiquito, siempre dibujaba todo, pero después medio que cuando uno va creciendo un poco va como medio dejando de dibujar. A mí me pasó que he dejado de dibujar casi toda la secundaria y después en la facultad con el tema de decidir estudiar diseño y toda la bola, como que dije, bueno, vuelvo a dibujar, pero no sé vos cómo fue. Bueno, yo dibujo también desde chica, o sea, desde que tengo uso de razón y medio que creo que por una cuestión familiar, porque mi papá dibujaba y bueno, no sé, medio como que me crié ahí viendo cómo lo que él hacía y me gustaba hacerlo a mí también.
también ahora justo con el tema de la cuarentena estuve mirando un poco, encontrando dibujos viejos y cosas así. Y nada, lo que descubrí, digamos, que no dibujaba para nada especial, digamos. Pero bueno, era como que a mis viejos me crearon un poco la ficción esa de que dibujaba bien y yo un poco me la creí. Y eso, bueno, evidentemente influenció para que lo siga haciendo, ¿no? Igual no me considero que dibuje bien, digamos, pero es algo que me gusta y que me acompaña desde siempre. Y de alguna manera, toda la gente con la que me he relacionado desde que soy adolescente, más o menos, tiene que ver con esto del dibujo, que para mí es como algo ya de identidad, digamos. No he trabajado tanto de ilustración, aunque sí publiqué algunas cosas y hice algunas muestras, pero no es de lo que vivo. Y bueno, no sé, me gustaría en algún momento, tal vez, que se convierta en una parte más importante de mi trabajo, pero por ahora nada. Estoy dibujando bastante mal igual, porque no puedo hablar y dibujar al mismo tiempo, me estoy dando cuenta. Suelo dibujar bastante en silencio y bueno, me está costando como dividir el cerebro en tantas partes, pero he tenido muchos proyectos con amigos de decir, ay, hagamos tal cosa, no sé qué, y como que después cuesta un montón concretarlo. Y con el contexto de la cuarentena logramos tener el tiempo los dos, aunque los dos trabajamos bastante, pero logramos ponernos de acuerdo para hacer esto. Y bueno, estábamos hablando, me gustaba como el tópico dibujos de la infancia, porque nada, creo que la mayoría de los que dibujamos empezamos a hacerlo desde chicos, y la única diferencia con el resto de los mortales es que lo seguimos haciendo. Y nada, hay como una cosa ahí de, no sé si es prejuicio o qué, de creerlo como algo que pertenece al mundo infantil, digamos. Sí, siempre es como que se toma como, no, dibujar es de niño. Que siempre como que hay una cosa mía que se dice, no, dibujar es de niño. Sí, o que las historietas y ese tipo, o los dibujos animados son algo dirigido a un público infantil, digamos, cuando en realidad, bueno, nosotros de hecho consumimos bastante todo eso y hay un montón de otras, no sé, de contenido más para adultos, ¿no? Sí, yo siempre, o sea, de pequeño he dibujado, más que dibujar, he copiado mucho. También me divertía demasiado pintar. O sea, me acuerdo que una vez había comprado un libro que era de los Looney Tunes, que tenías como para colorear y eran un montón de escenas y me re divertía pintar. Nada, sí, siempre fue como el tema de, no, bueno, dibujar es medio de niño, después que te pones a hacer otras cosas o nunca, es como que a menos que encuentres otra persona que en ese momento de, no sé, del colegio o la secundaria le guste dibujar, se vuelve muy difícil como que lo sigas. Y más si capaz no tenés gente que lo hace. Por lo menos en mi casa nadie dibujaba ni pintaba, solamente yo. Entonces es como que no hay como un estímulo constante, como era en tu caso que tu viejo también era dibujante y todo eso. Sí, yo también dibujaba bastante con mi hermano. Nuestro entretenimiento, no sé si porque éramos chicos de departamento, digamos, que no teníamos patio ni nada, descargábamos mucho por dibujando. Era como, también es como un entretenimiento muy barato, digo, después no, digo, si te tenés que comprar una tableta hoy en día o lo que fuera, no es tan barato, pero en aquel momento sí, era como un lápiz, un papel y ya está, tenías diversión Asegurada. sí. Hasta que se te acaba la tinta o el lápiz. También yo, por ejemplo, me quedaba muchas horas sola en casa, me la pasaba mirando dibujitos toda esa tarde que estaba sola y ahí aprovechaba, digamos, y dibujaba. Era como mi manera de no estar sola o de estar distraída, hacía, no sé, me acuerdo que por ejemplo miraba, no sé, series tipo La Vaca y el Pollito y me divertía hacer como una especie de maquetas de las casas de La Vaca y el Pollito. Me fijaba por dónde entraban, por dónde salían, dónde estaba la cocina, dónde estaba la escalera y armaba como una especie de casa de papel y me hacía los personajes. Bueno, muy también de que muchas veces deseaba por ahí cosas que no
que no se conseguía, no solo que a veces no podía comprar, pero digo, a veces tampoco se conseguían acá en Bahía. Yo no soy de Buenos Aires, como ya dije. Y entonces muchas veces era como, bueno, no puedo conseguir el póster de tal cosa o no sé qué, y bueno, era dibujarlo. Así me hacía los pósters que tenía en la pieza, tenía pósters, no sé, de los Simpsons, de Dragon Ball, mi hermano le gustaba mucho Dragon Ball, y con el tiempo él, por ejemplo, dejó de dibujar. Yo quedé haciéndolo. Igual durante un tiempo largo no dibujé. Creo que retomé como a los 15 años más o menos. Tenía ganas, agarré unas acuarelas, me puse a hacer algo y me hice un blog. Y bueno, y el blog como que tuvo su... Dentro de mis conocidos me empezó a seguir gente y... Blog, o sea, tampoco vieron, ya estoy un poco vieja porque no se usa más. Yo nunca tuve blog ni nada de eso. Sí, en su momento tuve Fotolog como todos, pero nada de dibujo ni nada por el estilo. Era más de porque estaba a la moda. ¿No subías dibujos en ese momento? ¿Nada? No, nada, no dibujaba ni nada. ¿Y cuándo así retomaste? Recién ahora, digamos que había hecho el Instagram, pero si no, después nunca tuve nada. Siempre fue más de dibujar, pero nunca lo mostré ni nada por el simple hecho de decir como, bueno, no dibujo también como para mostrarlo. Pero es como de medio una cosa común el autocastigo del dibujante, el diseñador o el que haga cosas para otros, más de expresión artística. Que también pasaba en la facu, no sé si te habrá pasado cuando hacías un traje y decías, no, este traje es horrible, no lo voy a mostrar, no me sale tan bien como, no sé, los de otros. Y un poco uno se compara y bueno, qué sé yo. Igual con el tiempo también empezás como a decir, bueno, es lo que me gusta. También es como defender un poco lo que... Digo, uno está intentando siempre mejorar en algo, sea técnicamente, conceptualmente, qué sé yo. A veces yo siento que a nivel técnico, por ejemplo, tengo una búsqueda, pero no soy como... Digo, veo un montón de chicos que dibujan y están como muy concentrados en eso, en dibujar bien, digamos, en la técnica, y copian un montón, y eso es como una forma de aprender también, y está buenísima. En su momento también aprendí copiando, esto que te decía, de hacer los pósters. Sí, es como todo. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en el taller de dibujo también era como, bueno, ¿qué querés dibujar? ¿Quién te gusta? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y como que yo no, si bien me gusta dibujar, no tenía mucho conocimiento de otros dibujantes, y en este taller al que iba reconocí un montón de otros dibujantes y como tomar referencias de qué es lo que me gustaría, más allá de que uno tiene que aprender las bases, decir, bueno, no sé, perspectiva, aprender a hacer medianamente un cuadrado como corresponde y toda la bola. Es como, bueno, si quieres dibujar personas, tratar de, bueno, copiar cosas, entender cómo es un brazo y toda la bola, y dibujar, copiar mucho y como generarte tu propio banco en la mente, y después a la hora de que vos quieras hacer algo de la imaginación o decir, bueno, voy a hacer esto y cómo era, y entonces recordar un poco de todo eso que has copiado en algún momento, decir, bueno, yo sé que un brazo, no sé, se comporta así, una cintura así, pero es como que también uno siempre busca la perfección, porque a veces tiene como esas referencias como muy, muy arriba, muy perfectas, y para ser dibujante o para que algo sea bueno no necesariamente tiene que ser súper hiperrealista ni súper bien perfecto ni nada. No sé, yo también hay un punto en el que me rindo, digo, porque yo siento que hay cosas que tengo un límite hasta donde puedo aprender o no. También me gustan un montón de otras cosas y implicaría como dedicarse 100% y todo el tiempo a mejorar la técnica, y también me interesa pensar qué es lo que estoy contando, digamos, más allá de cómo. Pero bueno, a veces también van muy de la mano, o sea, creo que es un equilibrio el que hay que encontrar. Creo que todo eso nos influencia y en algún punto te hace ir mejorando o no, o encontrando como tu propio estilo, ¿no? No es que venimos de la nada y de golpe dibujamos así o asá porque traemos algo. Me parece que somos como una suma de todas esas cosas, y también que a veces las referencias que tomamos no necesariamente tienen que venir del dibujo o de la ilustración. Por ejemplo, dibujantes así, vos consumís un montón de dibujantes que yo ni idea que existen, no sé, más de manga o de ese tipo de cosas, y digo, bueno, también consumo otras cosas del mundo del cómic o del mundo de acá de lo que se publica acá en Argentina o
más de lo que se publicaba antes, digamos, que lo de ahora, pero bueno. Y al mismo tiempo veo, no sé, teatro, veo cine, digo, saco cosas también de ahí sin querer. O de la literatura, que creo que influye un montón, la música. Sí, todo influencia lo que uno consume, lo que uno ve, todo, no sé, si te gusta mucho todo lo que es del manga y del anime, siempre uno tiende a dibujar ese estilo, pero si consume más tal vez algo más americano o occidental, es como que dice, bueno, va por ese, o va mezclando, no sé, también hay muchas formas de dibujar, no todos tienen el mismo estilo de dibujo, ni cada uno va tomando, también hay que saber cómo tomar la referencia y no copiar. O sea, no copiar de tipo, bueno, hago esto y lo que vos estás haciendo es igual, no sé, a tal ilustrador, y es como que lo vean y digan, bueno, esto no sé, no lo hizo Mariana, pero sí lo hiciste vos, pero no sé, es igual a lo que hace otro dibujante. Yo siempre que quise copiar, no me sale copiar literal algo ya de por sí, o sea, creo que es una cuestión de, salvo que lo calque, digamos. Y ahí me parece que empieza como a aparecer lo propio, a veces en el error y en la limitación también. O sea, no hay que ver, me parece, las limitaciones como eso. A veces esa limitación te hace resolver las cosas de una manera que otro no. Si todos fuéramos excelentes dibujantes realistas o hiperrealistas, como que eso sería el dibujo, y no. De hecho, a mí, por ejemplo, me interesa mucho más, me sorprende mucho la técnica cuando veo un dibujo hiperrealista, por ejemplo, admiro totalmente, pero me pasa que me sorprende a veces también, dibujos muy simples realmente, hasta que se podrían considerar mal dibujados, pero que cuentan algo muy fuerte o que están acompañados como de un texto que me interpela o algo así, digamos, ¿no? Me parece que hay un montón de gente que debería también, o que podría, no limitarse con el tema de dibujar con el prejuicio de, ay, no dibujo porque no me sale, y... Sí, pero no, o sea, te quedas en el no me sale, pero nadie nace sabiendo. Lo mismo pasa con todo, con lo que toca música, con lo que sea. Es que también digo, es un lenguaje más, y creo que a veces lo que podés decir con el dibujo no lo podés decir con otras cosas. O sea, de hecho, para mí por lo menos es la manera como de explicar un montón de cosas que uno se puede llegar a imaginar sin poner tanto presupuesto, digo. O sea, no tenés que filmar una película podés dibujar, no sé, una ciudad fantástica sin tener que tener el presupuesto como para concretarla. Siempre creo que me pasó un poco eso con el dibujo, que me abrió la posibilidad a esos lugares como donde yo sentía que no podía llegar de otra manera. O bueno, yo lo uso como una cuestión expresiva. Sinceramente he ilustrado cosas, pero por ahora, digamos, un lugar más personal el que le... Claro. Distintas personas lo van tomando de distintas maneras, no a todos les toca igual, pero bueno, son formas de llevarlo. Yo siempre fui muy de copiar y cambiar. Yo, por ejemplo, no me considero que tengo un estilo muy propio. Soy como una mezcla de un montón de cosas. A veces sí me salen algunas cosas más como propias, pero no sé, no lo considero aún como tipo, bueno, esta es mi forma de hacerlo. Pero bueno, siempre hay que intentarlo, no hay que dejar. O sea, esto que estoy diciendo también, el año pasado, digamos, siempre lo pensé, y de hecho a veces mi hermano me carga y me dice que, porque a veces digo, ay no, dibujé esto, no me gusta tanto, me gustaría dibujar mejor, no sé qué, y mi hermano me dice, al final tenés una concepción del dibujo re mimética. Y sí, a veces sí me pasa eso, es una boludez, pero a veces me gustaría dibujar mejor en esos términos. Y al mismo tiempo no es donde mejor me hallo. Y había ido, el año pasado fui al Trimarchi, a este encuentro de diseño, ¿no?, que se hace en Mar del Plata, y estaba... Mar del Plata, Argentina, aclaramos por las... Sí, en Mar del Plata, y estaba esta dibujante Pepita Sandwich, que publica mucho en las redes. Ella decía, o sea, la charla se llamaba Dibujar Mal, ¿no? Y decía que también, como que había pasado bastante tiempo en este dilema del arte o del dibujo mimético, hasta que se dio cuenta que a ella le servía exagerar inclusive ese dibujar mal. Sí, uno tiene que hacer
es como todo, es como, viste lo que dicen de las 10.000 horas o las 100.000 horas o 10.000 horas, no sé cuánto es, cuando vos más practicas algo, más perfecto te va saliendo o mejor. Y lo mismo pasa con el dibujo. Si vos dibujas una mano, que las manos siempre son difíciles, las manos y los pies es algo que nunca me salieron, por más que las practiqué miles de veces, es como que obviamente si haces una sola mano no te va a salir bien. Tenés que hacer 10.000 manos para que te salgan bien, y así, y hacerlas y repetir, y tenés que equivocarte y tenés que verla y decir, no, esta mano es re defo, voy a hacer otra, y así hasta que te salgan. Y hasta que le enganches la onda de cómo la haces vos, cómo es tu forma, porque a veces uno busca cómo hacer manos y está lleno y hay la misma cantidad de formas de hacer manos, hay de personas, pero bueno, cada uno tiene que ver qué es lo que más le cierra, y si no la hace, no prueba, nunca le va a salir ni sacarse la duda de cómo es realmente. Sí, yo sabes que no he tenido ese tipo de... Digo, no sé si alguna vez me la pasé dibujando manos a ver cómo se dibujaban. Digo, mi estilo de dibujo, verán, no es muy complejo tampoco. Sí me pasa cuando dibujo algo por encargo o que en lo que quiero documentarme, digamos. Ahí sí, si tengo que dibujar una radio de determinado año o algo así, digamos que necesito mirar una foto. Bueno, ahí sí trato como de copiar más de la realidad, digamos. Igual como que nos fuimos un poco del tema de los dibujos de la infancia, ¿no? Como que entramos a hablar ya de... Pero bueno, también es la idea irse por las... También es la idea irse un poco por las ramas. Estás dibujando un montón. No que sea como súper estructurado. Yo me había quedado como con ganas cuando hablamos de esto de dibujos de la infancia. Bueno, con esto que conté de que mi viejo dibujaba y también fue algo súper positivo, una influencia positiva, digamos, pero también esa influencia me costó encontrar como si realmente en un momento, no sé, me agarró eso, me pregunté si bueno, esto lo hacía porque a mí me gustaba, porque lo había como heredado y ya, y no me lo cuestioné, hasta que llegué a la conclusión que al final era más simple y nada, o sea, si siempre lo había hecho y no sé qué, listo, me gustaba, no había tanta vuelta, ¿no? Pero bueno, hay una influencia. Y tiene que ver con esto de cómo aprendes a dibujar también. Al aprender copiando, muchas de esas cosas que uno copia un poco se le pegan. Sí, se pegan las manias. Por ejemplo, eso decía mucho mi profesor de dibujo, que a veces uno copia o salga de algún lado y como que toma esos malos hábitos de dibujo que después es difícil desaprender un mal hábito que uno tiene para dibujar o para todo, ¿no? También llevado a cualquier práctica. Y esto, ¿A qué llamarías un mal hábito, digamos? Por ejemplo, él nos decía que cuando uno está dibujando un cuerpo, una pose o algo, como que primero hay que hacer como la masa. Por ejemplo, si estoy viendo una persona que está sentada, tipo, bueno, empiezo medio así, como muy, muy suave. Por ejemplo, una cosa que a mí yo que soy medio ansioso para dibujar, me pasaba que yo, tipo, ya iba y me ponía a hacer todo así, y él me decía, no, nada más por la masa, tipo, plantea cómo es, anda midiendo suave, y hacerlo si estás sentado con los brazos apoyados, cómo es, y se andaba como trabajándolo suave, despacio, y no vayas directamente, bueno, ya agarro y dibujo el brazo, el cuerpo, y ya como como un mal hábito de tipo dibujar todo de uno. Como bueno, desaprende todo. Ese mal hábito lo tengo. Y llevarlo, digamos, a bueno, tratar de plantearlo. Siempre pensándolo por lo menos yo que quería dibujar no realista, pero sí medio, más tipo tal vez cómic. Digamos que donde primero, bueno, a menos que la tengas súper clara y ya puedas dibujar de una todo, si no, siempre tenés que plantear y dibujar suave para después poder borrar y todo. No, yo, o sea, en ese sentido, cuando he hecho historieta y eso, tengo que bocetar bastante y pensar también los planos, porque, digo, si no uno tiende como a dibujar siempre todo de frente y medio como una perspectiva poco interesante. Y sí, ahí como que el cómic te obliga un poco a
determinado tipo de cómic también hay de todo, digamos, pero sí, ahí creo que se notan más las limitaciones. Lo mismo pasa con la animación, cuando tenés que dibujar un personaje que tiene, o sea, uno de los principios de la animación, que bueno, algún día hablaremos, habla de que el dibujo tiene que ser sólido, ¿no? Entonces que de todos los lados, cuando un personaje gira, se debería mantener las proporciones y no andar variando, digamos. Eso es bastante difícil. Y bueno, pero dibujar... Yo lo hacía en animación y tenía que tal vez caminar o hacer un movimiento de cámara. Se complicaba el que se mantenga esa forma más. Claro, dibujar con esa estructura, o sea que vos decís, acostumbrarse como a dibujar con esa estructura, es buenísimo en ese sentido, porque obviamente cuando pasás a otras maneras te facilita un montón. Bueno, una cosa que me había como quedado ganas de comentar cuando hablamos de los dibujos de la infancia, el otro día había visto una entrevista, creo que le hacían a Tute por Instagram. Tute es el... Sí, que mostrar lo del libro de los dibujos de la infancia. No, Sí. ¿Cómo era? Tenía un nombre de algo de niño. No, él contaba que la madre, en un momento cuando ellos eran chicos, como que hizo un diario de cada uno, registraba los dibujos que hacían de chicos y esos registros, digamos, que fue guardando, que un poco mis viejos lo hicieron con nosotros porque guardaron dibujos, historietas y todo ese tipo de cosas. Es como darle valor, ¿no? Y él, bueno, él era hijo de Caló y obviamente siendo hijo de Caló, supongo que, o sea, también por el propio interés del padre. Bueno, y él hace un libro que yo se lo regalé a mi viejo porque, nada, me pareció un buen regalo para... Siempre pensé que nuestra relación tiene que ver con el dibujo todo el tiempo, es como la manera de comunicarnos. Y Tute, bueno, ahí cuenta como, en realidad es un libro que hace cuando el padre muere para transitar ese dolor, digamos. Ahí cuenta también el peso ese de esa influencia, ¿no? Por un lado de admirar al padre, pero también de darse cuenta que su dibujo se parecía demasiado. En una parte la madre encuentra un dibujo y cree que es de él, no recuerdo, creo que era de Caló y piensa que es de Tute, o era de Tute y piensa que es de Caló. Nada, ahí al hijo se le revela eso que digamos no... Que estaba muy influenciado, que no necesariamente es algo malo, digo, está como muy... No sé, creo que también es parte de la identidad en ese caso. Digo, si tu padre es dibujante. Sí, como de la búsqueda de cada uno, decir, bueno, quiero ir por este camino, me quiero despegar, tengo ciertas influencias, pero no quiero ser igual. Claro, pero digo, si tu padre es dibujante, ¿no? Yo veo a veces a Nine y al hijo de Nine, y a veces me confundo quién es quién, digamos. Pero lo veo válido porque digo, bueno, a ver, si te criaste mirando eso, el primer dibujo que copiaste probablemente venga de ahí. Es como... Hay cosas que digo, no sé si es necesario negarlas. Claro, entiendo. ¿No? Y bueno, nada. En sí también el libro me gusta porque te cuenta mucho de la vida de Caloi más íntima y también cómo Tute se va formando como dibujante y todas esas inseguridades también y las comparaciones. En un momento el padre, en vez de decirle que estudie, él quería ser humorista gráfico, ¿no? Y el padre le dice, yo te veo diseñador. Y él se mete a estudiar diseño y no era lo que más le gustaba, o sea, se da cuenta que no era su lugar. Y sin embargo siguió bastante la carrera porque era como que esta frase del padre él la siente, de hecho creo que dibuja como que el padre le da una puñalada, una cosa así. Podría analizarse como mucho más esto, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho el libro ese. Hablábamos... vos creo que hoy dijiste algo de una charla de puño, no sé si ya lo nombraste, pero nosotros dos. Sí, que él medio hablaba de todo eso, de que como que todos dibujamos desde pequeños y que después en un momento como que dejamos de dibujar y todo pasa porque nada, se toma como que bueno, el dibujar es de niño, digamos como que no es serio. Él dice, la pregunta es, ¿cuándo dejaste de dibujar? No
cómo es que dibujás y todo eso. Y también habla un poco de lo de intentar, digamos, de no quedarse con que si uno lo hace mal, es como, bueno, no, yo no dibujo, no hago esto. Que él ponía un ejemplo como, por ejemplo, si vos estás con un amigo y decís, che, ¿tenés hambre? Bueno, sí, dale, cocinamos. Y uno no dice, ay, no, yo no voy a cocinar porque no soy un cocinero de máxima calidad. Dice, no, sí, no tengo problema, cocino. Y nada, agarrás, pones agua, tirás unos fideos, un poco de aceite. Pero ahora te dicen, che, ¿me dibujás esto? No, yo no dibujo. Y uno como que se niega totalmente a dibujar. Y como que él marcaba esa diferencia, como que nada, dibujar es como todo lo demás, como el que cocina, lo puedes hacer un poco mejor, un poco peor, más o menos profesional, pero no por eso lo tenés que dejar de hacer o intentar si te divierte. Y también tener el tema de mostrarlo y tener la constancia y lo de, bueno, hacerlo una vez, hacerlo otra. Que es medio lo que dicen todos. Yo cuando iba al taller de dibujo me decían, obviamente, si dibujas una sola vez a la semana y mucho no vas a avanzar, te va a costar un montón. Tenés que hacerlo bastante seguido, dedicarle un tiempo. No todos los días 24/7, a menos que te quieras dedicar a eso, pero si es un hobby, era mi idea, con hacerlo más seguido y a conciencia, digamos, no tipo dibujar sin estar pensando lo que estás haciendo, sino de ponerle tipo, bueno, voy a hacer esto, me voy a fijar en esto, voy a tener la idea de estar prestando atención a ciertas cosas, a donde es que me equivoco, lo que sale mal, paulatinamente lo vas mejorando. Pero bueno, también el tema de ser autodidacta complica un poco. No es imposible, pero complica. Siempre es mejor tener a alguien que sepa y te dé una guía, digamos, una idea. Yo en lo que es dibujo me considero bastante autodidacta. A ver, no, porque creo que en diseño he adquirido como algunas herramientas que me han servido después. Y también creo que, bueno, esto de que a mi papá le gustara me acercó un montón de libros y un montón de cosas que probablemente alguien que no tiene así alguien cercano que le interese lo mismo, no acceda, digamos, de chico por lo menos. Cuando estaba hablando del libro de Tute, digo, también, por ejemplo, yo Caloi fue una influencia, como que fue algo de mi infancia que me marcó en su momento. Miraba el programa que tenía Caloi, que mostraba animaciones, Caloi en su tinta, mostraba como animaciones. Sí, yo también lo remiraba. Claro, eran cosas, nada, que era diferente a lo que después uno veía en los programas, en los dibujitos que, ojo, también nosotros como que atravesamos una transición ahí con los dibujos animados que como que todo venía muy de, no sé, Hanna-Barbera y todo este estilo. Y después hubo como con los Simpsons y con lo que vino más en los 90, todo lo que fue los cartoons, ahí como que hubo otra concepción de los dibujos animados también, ¿no? Pero Caloi traía como cosas de otros lados que eran raras y estaban buenas, y por ahí yo no entendía del todo, porque había muchas cosas que eran como temáticas de adulto, pero lo mirábamos, de hecho lo grabábamos en casa en VHS, y recuerdo que teníamos uno, por ejemplo, un programa grabado que nos cansamos de ver con mi hermano, donde había un dibujito que se llamaba Lupo el carnicero. Era un carnicero que se cortaba, o sea, empezaba a cortar carne y se terminaba cortando los dedos, y después de los dedos se cortaba la mano y se cortaba, al final se mutilaba todo. Era bastante impresionante y a nosotros nos encantaba, o sea, y yo tenía ahí menos de 6 años. De alguna forma eso me debe haber traumado, pero también Muy sereno. creo que me influenció en un montón de mirada, o sea, siempre fui medio dramática o no sé. De hecho me gustaba bastante, mi papá también tenía, creo que eso también era parte de un gusto de mi viejo, ¿no? Pero en su momento tenía un libro de Topor que se llamaba El Mundo Inmundo, y Topor tiene toda una serie de dibujos así que se llama, es una serie que se llama Los Masoquistas, ¿no? Y están todos personajes o automutilándose o haciendo este tipo de cosas, o sea, en contra de sí mismos, ¿no? Después, claro, cuando fui adolescente me di cuenta que tenía mucho de eso cuando dibujaba yo. En un punto tengo dibujos así como entre inocentes y trágicos.
bueno, de hecho los he vuelto a ver y los he vuelto a revisar porque me llama mucho la atención todavía esas temáticas así. Nos daban mucho lugar a eso, ¿no? Me acuerdo que teníamos esos blogs de, no sé si eran de fax o de qué, que mi papá o mi mamá, no sé quién, traía del trabajo. Eran los que tenían unos blogs enormes. Tenían los agujeritos. Con agujeritos. Sí, sí. Sí. Nosotros también íbamos mucho, cuando éramos chicos, íbamos mucho a pasar, no sé, vacaciones de invierno o fines de semana al campo, y éramos chicos que estábamos como muy acostumbrados a estar adentro, entonces sí, salíamos, yo jugaba, yo era más de salir, pero mi hermano, por ejemplo, se quedaba mucho leyendo y nos compraban esas revistas tipo Patoruzú que venían, que eran unas revistitas largas así. Bueno, esos cómics era buenísimo porque venían atrás un montón de publicidades como viejas en realidad, porque eran reediciones de ediciones de la época de mi viejo, y en esas reediciones, y muchas veces teníamos las revistas originales de mi papá ahí en el campo, esas reediciones venían atrás con publicidades de la Continental School, que era una, no sé si la has escuchado, no. Una escuela... Claro, yo por ejemplo nunca consumí nada de eso, ni de historietas, ni de cómics, cuando era chico, digamos. Es que o sea, esto es como de entre el 50 y el 60, o sea, es como de la generación de mi viejo, pero eso como cuando reeditaban también las publicidades, y eran como, daban cursos por correo de dibujo. Claro. ¿Entendés? Y de hecho mi tía tenía un libro que ella había coleccionado desde el campo por correo, un montón de fascículos de dibujo que enseñaban, era dibujo y animación, ¿no? Y yo ese libro lo gasté de tanto, o sea, de tanto mirarlo, y con mi hermano muchas veces copiábamos ahí dibujos, qué sé yo. Lo interesante era que, claro, tiene una visión como bastante romántica el dibujante, que a mí creo que me influenció esa cosa de, no sé, de tener, que vos sos un poco así también. Yo te veo a vos bastante así, de el dibujante que quiere tener el tablero así, asá, con la mesa de luz, con el, no sé, como con todos los materiales, esta cosa como del oficio, ¿no? Sí, sí. Y era, no sé, a mí siempre me encantaba mirar eso porque estaba todo, era como dibujos medio realistas de los materiales viejos, porque ya a esta altura no se usaban muchas de esas cosas. Pero nada, y aparte ahí te pintaban todo un mundo muy de fantasía en el que prácticamente hacías ese curso y terminabas trabajando en Disney o bueno, en el mejor de los, o sea, o en el peor de los casos, no sé, acá en Argentina, no sé, sería García, terminabas trabajando para García Ferré o algo así, digamos, haciendo películas animadas, ¿viste? Claro. Y todo tenía un estilo de dibujo muy de la época. O sea, todavía lo tengo ese libro. De hecho, siempre pienso, bueno, lo voy a vender. No sé, lo voy a escanear y lo voy a compartir porque no sé si se puede, pero me gustaría rescatar ese material porque ya está muy viejo, ¿no? Y bueno, nada, eso eran como nuestras tardes en el campo, era un poco con ese libro, un poco con los Patoruzú, con las... y dibujando, ya te digo, era como... Para mí es eso, o sea, yo cuando dibujo es volver un poco a esos lugares de placer, digamos, o sea, siento que en ese sentido mi infancia se puede decir que fue bastante, no sé, agradable. Y de hecho hay una historieta que leí, bueno, ya hace un tiempo, se llama Blankets, es una autobiografía. Nunca lo vi. Yo tampoco lo escuché. A mí me gustó mucho, de las autobiografías creo que es una de mis favoritas. El protagonista dormía en la misma cama con el hermano y tiene una relación muy, muy tierna, digamos así, muy, no sé, amorosa con su hermano y cuenta un poco de su infancia hasta que después, bueno, habla de su adolescencia, primeros amores, etc. Algo que me gustó mucho de esa historieta es que él dibujaban con el hermano en estas hojas de fax. Y nada, ahí me tocó el corazón, ¿viste? Porque digo, ay, en las mismas que usaba yo, ¿viste? Claro, nada, es mi historia. Sí, eso como que
Me produce bastante nostalgia todavía. Y yo creo que dibujaba mal. Yo, de hecho, siempre sentía como que mi hermano dibujaba. No sé si que dibujaba mejor o que. Por lo menos, claro, tenía como mucha paciencia para las historietas, ¿no? O sea, él hacía guiones largos, tenía personajes y hacía revistas, viste, completas. Sí. No era muy grande. O sea, yo me acuerdo que en un momento una amiga de mi mamá, no sé, porque me había regalado a mí y a mi hermano unos cuadernos de dibujo, pero no sé si se los dieron por algo y como que nos trajo tipo como, sí, yo me acuerdo que a tu hijo le gustaba dibujar. Y nos trajo como 4 blogs tipo apaisados de dibujo. Y nada, yo agarré y empezaba a dibujar ahí. Dibujé un montón. Deben estar guardados, pues mi vieja seguramente los guardó. Y me acuerdo que en un momento se me dio por hacer una historieta. Hice varias historietas de un personaje que había hecho, que deben estar por ahí guardadas. Seguramente mi mamá las tiene. Un superhéroe, seguro. Sí, era algo así, ¿no? Ahora, si te digo, te miento. Pero he dibujado mucho, pintado, todo completo, full, lo hice con tapa, listo para salir a comerciar. Pero me acuerdo que esos blogs que me habían regalado los usé un montón. Me acuerdo que una vez acompañé a mi viejo a un viaje a Chile y me lo llevé y me la pasé dibujando, que inventaba monstruos. Dibujaba monstruos y los inventaba. Y iba mezclando. Como que tenían distintas capacidades o habilidades. ¿Ahí cuántos años tenías? Si te digo, no sé qué era, tener 10 años, sí. 11 años. Sí, era, o sea, y no, también, y cuando iba a la de mi abuela tenía esas hojas con agujeritos de tipo de fax o de impresora de matriz de puntos. Y también agarraba y dibujaba en eso. Me divertía sacarle los papelitos del costado y dibujaba ahí un montón, cualquier cosa. Pero bueno, yo no tuve toda esa influencia de, no sé, de los Paturuzú, ni leer. Sí, leía los cómics del diario, de La Última Hoja. Pero nunca fui de consumir ese tipo de cosas. Entonces es como que cierta parte de mi infancia y digamos, adolescencia, estoy bastante alejado de lo que era el dibujo y el cómic y toda esa bola, como quedó más en la pequeñez. Sí, creo que fue un lugar de expresión de catártica en un punto y de emociones, o sea, terminó siendo como un lugar íntimo que al mismo tiempo se publicaba, digamos, ¿no? Como era íntimo, pero al mismo tiempo lo podía mostrar, entonces podía como velar, o yo siento que hacía eso, digamos, velaba lo que tenía para decir, mostraba una parte y otra parte no mostraba, me permitía ese juego, digamos. No sé, en la adolescencia fue clave, digamos. También para situarme desde algún punto, ¿no? Pararme en el mundo desde algún lugar. Siento que si no hubiera tenido eso, no sé. Bueno, en realidad siempre pienso el dibujo como algo mental, porque no sé, es expresión del pensamiento, se supone. También es algo físico, digo, requiere cierta conexión con el cuerpo, aunque sea mínima, digamos. Hay una conexión entre la mano y la cabeza que, nada, termina siendo como sí, la manera de uno de expresarse, digamos. Y bueno, a esta altura la manera más entrenada, ¿no? Pese a que ya digo que no he entrenado tanto como me hubiera gustado, pero siento que es donde me expreso quizá con la claridad que puedo manejar, digamos, o sea, no sé, o que siento que puedo manejar. Por ahí me gusta escribir también, me gusta hacer otro tipo de cosas. Claro. Pero cuando escribo no tengo... No es que tenga con el dibujo un lugar tan de seguridad, pero sí de autenticidad, si se quiere. O sea, me siento que bueno, que no me pido demasiadas explicaciones ahí. O sea, es mi lugar de libertad en ese punto.
no sé, el día que tenga hijos si los tengo, o cuando estoy con un chico, lo primero que me sale a hacer, o sea, medio pesada, la tía, me sale a dibujar, como que me parece que es una herramienta, ¿no? A mí, más allá del... Es como que te den algo que te va a servir, o sea, no sé si te va a servir en términos de ganar dinero, no sé, pero te sirve a nivel de decir, bueno, no sé, estás angustiado, no sé qué, podés volcar de alguna manera. Que tampoco es siempre tan catártico, ¿no? Pero bueno, a mí por lo menos sí me funciona así. Me funciona así. O sea, por más que ahora, no sé, me haga la... Ah, no. Digo, porque, qué sé yo, esa es una visión del arte que también ha sido bastante... o ha sido cuestionada. Sin embargo, es la que... por lo menos a mí me convoca a hacerlo. Nos fuimos un poco de tema, pero en realidad también esa era un poco la idea, ¿no? Que la charla fuera informal. Sí, se nos salió un poco de las riendas y nos fuimos un poco por las ramas, pero bueno, también es parte de la idea. Nos quedaron algunas cosas por decir de las que habíamos pensado, pero también era la primera vez que grabábamos y bueno, tuvimos que ajustarnos técnicamente a muchas cuestiones. No estamos muy amigados con todo esto, pero bueno, en esta primera vez queríamos un poco hablar de lo que estuvimos hablando, un poco de nosotros y cómo fue nuestra relación con el dibujo, o cómo es también. Sí, bueno, yo también quería aprovechar para agradecer la cortina musical que escucharon al principio, la hizo un amigo que durante esta cuarentena estuvo varado en un crucero en Estados Unidos y estuvo finalmente en la isla de Barbados, pudo tomar un vuelo para acá, pero antes de terminar su odisea nos grabó con los músicos del barco la música que pusimos en la intro, así que bueno, le quería agradecer. Es Bruno Cruels en composición y en piano, y el resto de los músicos los vamos a poner acá para que vean quiénes son, así que muchas gracias, Bruno. Sí, gracias, Bruno. Lo que también pensábamos es que nos podían seguir en las redes. En Instagram va a estar apareciendo ahí la diré para que nos sigan. Y nada, si les copa, les gusta, que lo compartan, que siempre ayuda y viene bien. Yo particularmente estoy contenta de haber podido hacer esto con vos, Elías, porque nada, siempre decíamos que teníamos que hacer algo juntos y bueno, acá está. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, hasta la próxima.